Hola y bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Hoy nos vamos a sumergir en unos textos fascinantes. Nos llevan directo a los orígenes del pensamiento sobre la mente, la conducta, allá en la Grecia y Roma antigua. Exacto. Y es más que un simple repaso histórico, ¿eh? Lo que buscamos es, bueno, desenterrar esas ideas clave de la antigüedad que, aunque parezca mentira, siguen moldeando cómo nos entendemos hoy. Vamos a ver de dónde vienen muchas preguntas. Preguntas que todavía nos hacemos. Es un muy buen punto. A veces uno piensa en la filosofía antigua como algo, no sé, lejano, abstracto. Pero en realidad ahí fue donde empezaron a preguntarse cosas como, bueno, ¿qué es esto que llamamos mente? ¿Cómo es que conocemos? ¿Qué nos impulsa? Justamente. Y eso es lo fascinante, ¿no? Ver esa continuidad. Ahora, una cosa importante, ¿eh? Que las propias fuentes nos advierten. Hay que tener cuidado al interpretar estas ideas. Es muy fácil caer en el anacronismo. O sea, Como juzgar el pasado con ojos del presente. exacto, usar nuestras categorías actuales para entenderlos a ellos. Y eso, bueno, puede distorsionar mucho las cosas. Así que nos vamos a centrar en pensadores griegos clave y cómo sus ideas fuimos evolucionando después en los periodos helenístico y romano. Perfecto. Entonces, si te parece, arranquemos con los presocráticos. Esos primeros filósofos griegos tenían una curiosidad enorme por entender de qué estaba hecho el mundo, ¿no? Pienso en Heráclito y su idea del cambio constante, ese famoso todo fluye. Así es. Heráclito veía el universo como un río, un flujo constante, movido por la tensión entre opuestos, lo caliente y lo frío, lo húmedo y lo seco. Para él, el cambio era lo único real, lo permanente. Mm, Y hay una conexión muy interesante que los textos resaltan. Esta idea de que, bajo la superficie de las cosas, de lo que parece estable, hay un cambio sin fin. Bueno, eso es algo que la ciencia moderna da por sentado hoy día. como por ejemplo, Pues piensa en una silla. Parece sólida, ¿no? Pero está hecha de átomos vibrando. O nuestro propio cuerpo, cuyas células se están renovando constantemente. Es esa dinámica oculta que Heráclito ya intuía. ¡qué bárbaro! Hace más de 2000 años. Pero bueno, no todos estaban de acuerdo con que el cambio fuera lo fundamental. Empédocles, por ejemplo, tenía otra idea sobre los componentes básicos de la realidad, ¿cierto? Cierto, cierto. Empédocles, allá en Agrigento, dijo, no es un solo elemento, son 4 las raíces eternas de todo, fuego, aire, tierra y agua. Y lo que nosotros vemos como cambio es simplemente la mezcla y la separación de estas raíces. ¿Y qué las mezclaba o separaba? Ah, bueno, ahí entran 2 fuerzas cósmicas, el amor, que tiende a unirlas, a crear mezclas, y la lucha, que tiende a separarlas. Y esto ocurría en un ciclo eterno. Y esa idea de los 4 elementos, wow, tuvo un impacto tremendo después, sobre todo en medicina, ¿no? En cómo se entendía el cuerpo. Absolutamente. Empédocles ya sugería que la salud era como el equilibrio correcto de estos elementos dentro de nosotros. Y de ahí directamente bebieron Hipócrates y después Galeno, para desarrollar la famosa teoría de los 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Claro. El concepto clave aquí es el de equilibrio, ¿ves? La homeostasis, que sigue siendo fundamental hoy en biología, en psicología. La idea de que la salud física y también mental depende de mantener un balance interno. Es súper interesante ver cómo una idea sobre el cosmos termina influyendo tanto en cómo entendemos nuestro propio cuerpo. Pero frente a Heráclito y Empédocles con sus elementos y cambios, estaba Parménides, con una visión radicalmente distinta. Totalmente opuesta, ¿sí? Parménides y su escuela, la Eleática, decían, a ver, olvídense del cambio, es pura ilusión. La verdadera realidad es una sola cosa, eterna, inmóvil, inmutable. ¿Y nuestros sentidos? ¿Lo que vemos y tocamos? Nos engañan. Nos muestran un mundo que parece cambiar, que parece múltiple. Pero es un engaño. Solo la razón pura, el pensamiento lógico, puede acceder a esa verdad única e inmutable. De hecho, a Parménides se le reconoce el desarrollo del método dialéctico, ¿sabes? Esa forma de analizar argumentos a favor y en contra para intentar llegar a la verdad.
O sea, una desconfianza total en la percepción directa. Qué fuerte. Y luego está Pitágoras. Siempre lo asociamos con el teorema, con las matemáticas, pero su escuela era mucho más que eso, ¿verdad? Muchísimo más. Pitágoras fundó algo así como una hermandad, con reglas de vida, con una filosofía. Y también religión. Para ellos, lo fundamental era el dualismo. Un alma, la psique, que es inmortal, divina, racional, atrapada en un cuerpo material que veían como una prisión. Una prisión. Sí. Y creían firmemente en la transmigración de las almas, o sea, la reencarnación. Pensaban que el alma pasaba por ciclos, reencarnando en plantas, animales, otros humanos. ¿Y se podía salir de ese ciclo? ¿Había alguna forma de liberarse? La clave, según los pitagóricos, era la purificación del alma. Y esa purificación no era con rituales, sino a través de la contemplación intelectual, del estudio de las matemáticas, de las armonías del cosmos. Ajá. El objetivo era ese, liberar el alma del cuerpo para que pudiera reunirse con el alma del mundo, algo así como la inteligencia divina universal. Y estas ideas, el dualismo, la inmortalidad del alma, la purificación a través de la razón, influyeron muchísimo en Platón. Claro, lo que nos lleva directo a Atenas, a la época clásica. Sócrates es como la figura central ahí, aunque curiosamente no dejó nada escrito. Su enfoque estaba más en la ética, ¿no? En entender qué es la virtud, la justicia, esas cosas. Correcto. El famoso conócete a ti mismo, y su idea de que la virtud es conocimiento. Sócrates se pasó la vida charlando con la gente en Atenas, examinando sus creencias mediante el diálogo, buscando definiciones universales, objetivas, de conceptos morales. El método socrático. Exacto, la mayéutica. Él decía que ayudaba a dar a luz la verdad que ya estaba dentro de la persona, a través de preguntas, de cuestionar. Su impacto, claro, sobre todo a través de lo que escribió Platón sobre él, fue monumental. Hablemos entonces de Platón, su discípulo más famoso, fundador de la academia. Él sí que construyó un sistema filosófico completo, ¿no? Basándose en Sócrates, pero también en los pitagóricos. Platón llevó ese dualismo alma-cuerpo a otro nivel. Un alma inmaterial, eterna, inteligible, frente a un cuerpo material, perecedero, que pertenece al mundo sensible. Y para explicar cómo es la realidad fundamental, propuso su famosa teoría de las formas o ideas. Las ideas con mayúscula, ¿no? Eso es, las esencias perfectas y eternas de las cosas. La belleza en sí, la justicia en sí, la idea de círculo, existen en un mundo aparte, un mundo inteligible al que solo se accede por la razón. Y las cosas que vemos aquí, en nuestro mundo, son solo copias imperfectas, sombras de esas formas perfectas. ¿Y su modelo del alma? Eso sí que es relevante para entender cómo veía él la psicología. Esa división en tres partes. Exacto. Platón describió el alma, la psique, como compuesta por tres partes. Estaba la razón, que ubicaba en la cabeza, la pasión o el ánimo en el pecho, ligada al coraje, la ira noble, digamos, y el apetito en el vientre, relacionada con los deseos más básicos, la comida, el sexo. ¿Y cómo funcionaban juntas? Bueno, la salud psicológica, la justicia dentro de la persona, se lograba cuando había armonía entre estas partes, pero bajo el gobierno de la razón. La razón debía ser el auriga que controla a los otros dos caballos, el pasional y el apetitivo. Y el conflicto, el malestar. Surge justamente cuando las pasiones o los apetitos se desbocan, toman el control y destronan a la razón. Ahí aparece el conflicto interno, la injusticia en el alma, el trastorno. Y es increíble, ¿no? Ver cómo esto anticipa de alguna manera los conflictos entre el yo, el ello y el superyo, que describiría Freud muchísimos siglos después. Totalmente. Esa idea de una lucha interna entre partes racionales e irracionales ya estaba ahí planteada. Es fascinante. Ahora, si Platón miraba hacia ese mundo de las ideas, su alumno, Aristóteles, parece que tenía los pies mucho más en la tierra, ¿no? Los textos lo pintan casi como un biólogo, un observador incansable de la naturaleza. Absolutamente. Aristóteles estuvo 20 años en la Academia de Platón, pero desarrolló un enfoque radicalmente diferente, mucho más empírico. Se dedicó a observar, a clasificar plantas, animales, el mundo natural,
Y aquí viene un dato que, bueno, hoy nos suena rarísimo. Él creía que el centro de la cognición, de la percepción, no era el cerebro, sino el corazón. El corazón. Pero, ¿cómo llegó a esa conclusión? Va totalmente en contra de lo que sabemos hoy. Bueno, él se basó en lo que observaba. Por ejemplo, vio que en los embriones de pollo el corazón era lo primero que empezaba a moverse. También notó o creyó notar que las heridas en el corazón eran siempre fatales, mientras que algunas heridas en la cabeza no lo eran tanto. Entiendo. Lo crucial aquí, más allá de si acertó o no en ese punto concreto, es su método. Él insistía en que la observación directa, la experiencia, era el juez final de cualquier teoría. Él mismo decía que sus ideas eran provisionales, que siempre estaban sujetas a nueva evidencia. Una actitud muy, muy científica, ¿no? Sí, esa humildad intelectual es admirable. Hablemos de sus aportaciones clave. Su visión del alma, por ejemplo, era muy distinta a la de Platón. Sí. Aristóteles rechazó ese dualismo tan marcado de Platón. Él propuso lo que llamamos hilemorfismo. El alma no es como un piloto distinto del barco o cuerpo, no. El alma es la forma, el principio organizador y vital del cuerpo. Son inseparables, como la forma de una estatua y el bronce del que está hecha. El alma es lo que hace que un cuerpo vivo sea un cuerpo vivo, lo que le da sus funciones. ¿Funciones? ¿Cómo cuáles? Él organizó a los seres vivos en una jerarquía, la Scala Naturae, según las capacidades de su alma. Estaba el alma nutritiva, crecer, reproducirse, común a todos los seres vivos, plantas incluidas. Luego el alma sensitiva, percibir, moverse, desear, propia de los animales y humanos. Y finalmente el alma intelectiva o racional, exclusiva de los humanos. Y también está su famoso análisis de las 4 causas, ¿no? Para entender cualquier cosa. Exacto. Para Aristóteles, si querías explicar algo de verdad, tenías que entender sus 4 causas. La causa material, ¿de qué está hecho? La causa formal, ¿cuál es su esencia, su estructura, su forma? La causa eficiente, ¿quién o qué lo hizo, lo puso en movimiento? Y la causa final, ¿cuál es su propósito, su fin, su telos? ¿Esa causa final suena importante para él? Central. Aristóteles pensaba que todo en la naturaleza tenía un propósito inherente. La finalidad de una semilla es convertirse en árbol. La del ojo es ver. Y este es un punto clave que los textos subrayan. La ciencia moderna, a partir de Galileo o Newton, eliminó esa causa final de sus explicaciones. Hoy vemos las funciones como efectos de procesos físicos y químicos, no como propósitos intrínsecos que guían esos procesos desde el principio. Vaya cambio de perspectiva. ¿Y cómo aplicaba todo esto al estudio de la mente, a lo que llamaríamos psicología? Pues para Aristóteles, la psicología era en esencia una parte de la biología. Se dedicó a analizar en detalle las funciones del alma, sobre todo las del alma sensitiva y la racional. Describió cómo funciona la percepción, cómo captamos cualidades específicas de los objetos, color, sonido, con cada sentido, y cómo integramos esa información en una percepción unificada del objeto completo, a través de un sentido común interno. ¿Y la memoria, la imaginación? También las analizó. La memoria como una especie de archivo de percepciones pasadas, la imaginación como la capacidad de formar imágenes mentales incluso sin el objeto presente. Analizó los sueños también, un estudio muy sistemático de las facultades mentales. Antes dijiste que para él alma y cuerpo eran inseparables. Pero, ¿había alguna parte del alma que sí pudiera ser separable, sobrevivir al cuerpo? Mencionaste el alma racional. Ahí tocas un punto, complejo y muy debatido de Aristóteles. Él distinguió entre una razón pasiva y una razón activa. La pasiva es como una tablilla en blanco, que recibe las formas inteligibles de las cosas a través de la experiencia. Pero la razón activa es algo diferente. Es la que ilumina esas formas, la que hace posible el pensamiento abstracto, la comprensión. ¿Y esa razón activa? En algunos pasajes, Aristóteles sugiere que esta razón activa es algo separado del cuerpo, impasible, que no se mezcla con la materia, y por lo tanto, la describe como inmortal y eterna. Ah. Y claro, los textos señalan que esta idea fue como un imán para pensadores posteriores, sobre todo cristianos y musulmanes. Vieron en esa razón activa una puerta a la inmortalidad individual del alma, y en el primer motor inmóvil de Aristóteles, la causa final de todo movimiento en el universo, una especie de anticipación del Dios creador. Es fascinante ver cómo las ideas se retoman y se reinterpretan en contextos tan diferentes. Y otro detalle que mencionan las fuentes
es que Aristóteles no usaba el concepto de conciencia tal como lo entendemos hoy, ¿verdad? Es cierto. Su enfoque era más funcional. Le interesaba qué hace el alma, cuáles son sus capacidades, cómo operan. Sí reconoció que cuando vemos, somos conscientes de que vemos. Dijo algo como, el que ve, percibe que ve. Pero no desarrolló una teoría sobre la experiencia subjetiva en sí misma, sobre el qué se siente ser consciente. Entiendo. De hecho, se apunta que este enfoque en las funciones, en las capacidades, en lo que la mente hace, anticipó de algún modo la escuela funcionalista de la psicología que surgió en Estados Unidos a principios del siglo XX. ¿Quién lo diría? Un legado funcionalista desde la antigua Grecia. Bueno, dejamos Atenas y nos movemos ya al periodo helenístico y romano. Aquí parece que la filosofía cambió un poco el enfoque, ¿no? Se volvió como más práctica, más enfocada en la vida individual. Sí, totalmente. Después de las conquistas de Alejandro Magno, el mundo griego cambió. La antigua ciudad-estado, la polis, ya no era el centro de todo. La gente buscaba más bien la felicidad individual, la tranquilidad personal, en un mundo que se había vuelto mucho más grande, cosmopolita e incierto. Y ahí surgieron escuelas como el epicureísmo. Epicuro y su seguidor romano Lucrecio. ¿Qué proponían? Basándose en el atomismo de Demócrito, buscaban la ataraxia, que es como la serenidad del alma, la ausencia de perturbación. ¿Y cómo se lograba? A través del placer, pero ojo, no un placer de excesos. Era un placer entendido más bien como ausencia de dolor físico y de angustia mental. La clave era la moderación, usar la razón para elegir bien los placeres, y muy importante para Epicuro, la amistad. Consideraba la amistad el placer más elevado y seguro. Nada que ver con la idea popular del epicurio como un vividor, ¿no? Para nada. Era una filosofía bastante austera en cierto modo. Y un detalle curioso que recogen las fuentes es la opinión de Epicuro sobre el sexo. Decía que nunca hizo bien a nadie. Probablemente no por puritanismo, sino porque lo veía como una fuente potencial de complicaciones, de apegos, de perturbaciones, para alcanzar esa anhelada ataraxia. ¿Qué perspectiva tan particular? Y en el terreno más científico, digamos, el centro de gravedad también se movió, ¿no? Ya no era Atenas. Definitivamente. El gran centro de investigación pasó a ser Alejandría, la ciudad fundada por Alejandro en Egipto. Allí se creó la famosísima biblioteca y el museo, que eran como una universidad y centro de investigación. Y floreció especialmente la medicina, la anatomía, con la llamada Escuela Anatómica de Alejandría. Ahí destacan figuras como Herófilo de Calcedonia, considerado el padre de la anatomía, y Erasístrato, el padre de la fisiología. ¿Y qué hicieron ellos que fuera tan importante, tan revolucionario? Lo más impactante fue que practicaron la disección sistemática del cuerpo humano, algo que en Grecia había sido un tabú. Imagínate el avance que supuso poder ver directamente los órganos, los nervios, el cerebro. Claro. Algunas fuentes antiguas incluso los acusaron de hacer vivisecciones, o sea, disecciones en vivo en criminales condenados. Esto es muy polémico y debatido, no se sabe con certeza. Pero gracias a la disección, pudieron distinguir entre nervios sensoriales, los que llevan información al cerebro, y motores, los que llevan órdenes a los músculos. Describieron muchas estructuras cerebrales del sistema nervioso. Impresionante. Y desarrollaron más a fondo la teoría de los espíritus animales. Pensaban que eran unas partículas materiales muy finas, como un vapor o un aire sutil, que viajaban por los nervios, que creían huecos, para transmitir las sensaciones y las órdenes de movimiento. Esta teoría de los espíritus animales tuvo una influencia brutal. Dominó el pensamiento fisiológico hasta el siglo XVII. Casi 2000 años. Y increíble la persistencia de esa idea. ¡Wow! Y ya metiéndonos en la época romana propiamente dicha, la figura médica dominante fue Galeno, ¿verdad? Galeno de Pérgamo, sí. Fue el médico más influyente de toda la antigüedad tardía, y de hecho de toda la Edad Media europea y islámica. Era un gran admirador de Hipócrates, y sistematizó y amplió enormemente la teoría de los 4 humores. Relacionó los desequilibrios de estos humores, sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra, con los diferentes temperamentos que aún hoy usamos a veces, sanguíneo, colérico, melancólico, flemático. Y también adoptó y detalló mucho la teoría de los espíritus animales, para explicar cómo funcionaban los nervios y el cerebro.
El problema es que Galeno diseccionaba principalmente animales, monos, cerdos, ovejas, porque la disección humana ya no se practicaba tanto en Roma, y extrapolaba sus hallazgos a los humanos. Y eso llevó a errores, claro. Claro, cometió errores importantes. El más famoso, que mencionan las fuentes, fue describir en humanos la rete mirabile, que es una red de vasos sanguíneos en la base del cerebro muy desarrollada en algunos animales como las ovejas, pero que en los humanos es casi inexistente. Y ese error perduró más de 1000 años, hasta que Vesalio, ya en pleno Renacimiento, lo corrigió gracias a que él sí pudo volver a hacer disecciones directas de cadáveres humanos. Galeno pudo mantenerse tanto tiempo. ¿Y qué otras corrientes filosóficas importantes hubo hacia el final de la antigüedad? Bueno, tuvo muchísima fuerza el neoplatonismo, con Plotino como su gran figura en el siglo III a.C. Ellos retomaron muchas ideas de Platón: el dualismo alma-cuerpo, la idea de que la realidad emana de un principio supremo, trascendente, al que llamaban el uno. ¿Y el alma? El alma individual, inmaterial, estaba como caída, atrapada en el cuerpo material. Y el verdadero conocimiento, la verdadera felicidad, se alcanzaba elevándose por encima de lo sensible, contemplando las ideas inteligibles o, en la cumbre, buscando una especie de unión mística, directa, con ese uno primordial. Esta filosofía tuvo una influencia enorme en el pensamiento religioso posterior, tanto pagano como cristiano y también islámico. Preparó mucho el terreno para el misticismo. Y para ir cerrando ya el panorama de la antigüedad tardía, ¿cuál era el contexto general en Roma y después? Pues mira, los romanos fueron geniales como ingenieros, como administradores, como juristas. Pero en ciencia pura, en filosofía original, hicieron menos aportaciones que los griegos del período clásico o helenístico. Luego, con la expansión y consolidación del cristianismo, especialmente a partir de que se convirtió en religión oficial del imperio, el interés por la filosofía y la ciencia pagana fue decayendo en Occidente. La caída de Roma. Exacto. La caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V marca tradicionalmente el inicio de lo que se llamó la Edad Oscura en Europa Occidental. Fue un periodo de fragmentación política, de inestabilidad, y se perdieron muchos textos antiguos, se destruyeron bibliotecas. ¿Y cómo sobrevivieron esas ideas entonces? Fue crucial el papel de los eruditos del Imperio Bizantino, la parte oriental del Imperio Romano, que sí sobrevivió, y sobre todo del mundo islámico. Durante la Edad de Oro del Islam, ellos tradujeron masivamente al árabe las obras de los filósofos y científicos griegos, especialmente a Aristóteles. No solo las tradujeron, sino que las comentaron, las estudiaron, las desarrollaron. O sea que gracias a ellos se conservaron. En gran medida sí. Gracias a esas traducciones árabes y algunas siríacas y hebreas, estos textos pudieron ser redescubiertos en Europa Occidental siglos después, a partir de las cruzadas y el contacto con Al-Ándalus. Y ese redescubrimiento fue lo que alimentó el renacimiento intelectual europeo. Durante la Edad Media, la filosofía de Aristóteles, filtrada a través de estos comentarios, se convirtió en la base de la teología y la filosofía escolástica cristiana, aunque a veces de una forma un poco rígida y dogmática. Qué recorrido impresionante hemos hecho. Desde los presocráticos buscando los elementos básicos, pasando por los sistemas tan complejos de Platón y Aristóteles, hasta la medicina más práctica de Alejandría y la síntesis romana. Entonces, ¿qué nos llevamos de todo esto? ¿Cuál dirías que es el pozo, la herencia principal que dejaron estas ideas antiguas? Pues yo creo que lo más importante es darse cuenta de que estas ideas no son solo, curiosidades históricas, piezas de museo. Son, de verdad, el fundamento de preguntas y debates que siguen absolutamente vivos en la psicología actual, en la filosofía de la mente. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Nosotros es innata y qué parte es aprendida? ¿Cómo conocemos el mundo que nos rodea? ¿Qué significa tener una vida buena, una vida plena? Todas esas preguntas, las preguntas esenciales, ya estaban ahí, planteadas con una profundidad asombrosa. Y si tuvieras que destacar el legado, digamos, más potente, más duradero de toda esta era para la psicología actual, ¿cuál sería? Es difícil elegir uno solo, porque el impacto es enorme. Pero bueno, sin duda, conceptos como la búsqueda del equilibrio interno, la homeostasis, que viene de esa idea de los humores. El análisis detallado de funciones psicológicas como la percepción, la memoria, el aprendizaje que hizo Aristóteles.
la propia tensión entre enfoques más racionalistas, como Platón, y más empiristas, como Aristóteles. Incluso las primeras reflexiones sobre la ética en la práctica médica que vemos en el juramento hipocrático, todo eso tiene sus raíces bien plantadas en este suelo tan fértil de la antigüedad. Para terminar, alguna reflexión final que nos deje pensando, que nos dé una vuelta más. Quizás una invitación a jugar un poco con la historia contrafactual, ¿no? Algo que las fuentes sugieren indirectamente. ¿Cómo sería la psicología hoy si la desconfianza radical de Parménides en los sentidos hubiera ganado la partida al empirismo de Aristóteles? ¿Nos fiaríamos menos de la observación? ¡Qué interesante! ¿O qué hubiera pasado si la prohibición de la disección humana no hubiera frenado en seco los avances anatómicos espectaculares que se estaban haciendo en Alejandría? Quizás hubiéramos conocido la verdadera estructura y función del cerebro siglos antes. Son escenarios hipotéticos, claro, pero nos recuerdan que la historia del conocimiento no es una línea recta e inevitable hacia donde estamos hoy. Es un camino con muchas bifurcaciones, muchas posibilidades perdidas, y con un legado antiguo que, como vemos, todavía nos interpela profundamente.